Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. En fin de semana también hay programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le damos la más cordial bienvenida a nombre de todo el equipo que hace posible esta, que es una producción de la Universidad de Guadalajara. Queremos agradecer también a las televisoras públicas que se suman a esta emisión y por supuesto invitarles para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV y en WhatsApp al 33 22 42 0690. Iniciamos como todos los fines de semana en este repaso que hacemos de lo más destacado que le hemos presentado con el reporte de nuestra compañera Isabel Saco, corresponsal de la agencia EFE en Ginebra, Suiza, el informe de la Organización Mundial de la Salud. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. 51,5 millones son los casos que se han registrado hasta hoy en el mundo de COVID-19, con 300,000 infecciones notificadas por los países en la última jornada. Aunque recordemos que esta cifra solo habla de los casos confirmados con test de laboratorio. Los fallecimientos por el coronavirus se elevan a 1.276.000, 5.000 más que en la víspera. América suma 21,8 millones casos y Europa 13,5 millones. Aunque es prematuro hacer proyecciones, parece que los contagios empiezan a frenarse en Europa, lo que coincide con las restricciones que se han tomado en numerosos países, que en algunos casos son muy severas y equivalen a confinamientos totales, mientras que en otros se ha optado por semiconfinamientos. La regla general ha sido el cierre de todos los lugares donde la gente puede reunirse, lo que incluye bares y restaurantes, porque se cree que son espacios propicios para el contagio si la gente no respeta medidas de distancia y el uso de mascarillas. En estos días, la noticia más esperanzadora ha sido la que ha dado una farmacéutica estadounidense que se asoció con una alemana y que aseguran que los ensayos clínicos que han llevado a cabo con una candidata a vacuna han dado como resultado una eficacia del 90% en personas jóvenes. La Organización Mundial de la Salud ha reaccionado con optimismo a este anuncio, que corresponde a los plazos de los que había hablado anteriormente, cuando decía que habría una vacuna para finales de año, aunque incluso si se comprueba su eficacia, habrá que esperar algunos meses para que se revisen los resultados completamente y la producción se ponga en marcha. Hay otras candidatas a vacunas que se están desarrollando, y la OMS ha animado a que otros laboratorios sigan con sus investigaciones para tener una cartera más amplia de vacunas. Actualmente hay 200 laboratorios en el mundo trabajando en posibles vacunas contra el coronavirus y 40 están en alguna de las 3 fases de ensayos en personas. La Organización Mundial de la Salud también ha dicho que cuando haya vacunas que se compruebe son exitosas, se necesitará que aproximadamente un 70% de la población mundial se vacune para poner fin a la pandemia. Sin embargo, todavía estamos lejos de ver ese esperado final, ya que los expertos calculan que en 2021 solo habrá capacidad para vacunar al 20% de la población mundial. Aunque ya se prevén que habrá muchas desigualdades con los países ricos que podrán vacunar a una proporción más importante de su población con respecto a lo que podrán hacer los países con menores ingresos. En este cálculo hay que tener en cuenta que la vacuna que parece ahora ser exitosa utiliza una nueva tecnología y por lo tanto será más costosa. En lugar de recurrir a formas debilitadas de un virus para generar inmunidad, que es lo que se hace habitualmente, la vacuna candidata, que ha levantado tantas esperanzas en estos días, introduce moléculas de ácido ribonucleico que por sí solas contienen instrucciones con las que el organismo humano puede producir el virus y a la vez el anticuerpo que lo neutraliza. Reportó desde Ginebra Isabel Saco para el programa Coronavirus, la pandemia. Esta semana aprendimos más del virus del SARS-CoV-2, por ejemplo, que al ser un ARN genera un desafío para los científicos. Desde su surgimiento se hablaba de unas posibles mutaciones. Hoy España enfrenta una posible variante.
Aunque se considera muy prematuro pensar en que el virus SARS-CoV-2 mutó, publicaciones desde principios del año ya advertían sobre una posible mutación. Al analizar el mapa genético del nuevo coronavirus, científicos observaban una multiplicidad de ARN, ácidos ribonucleicos virales con modificaciones desconocidas, como lo consigna un estudio del Centro de Investigación de ARN del Instituto de Ciencias Básicas de Corea del Sur, al mostrar algunos indicios de la reproducción del virus. 1. Que al ser un virus de ARN, el SARS-CoV-2 ingresa a las células huésped, replica un ARN genómico y produce varios ARN más pequeños, llamados ARN subgenómicos. 2. Detectan varios ARN nuevos y múltiples modificaciones químicas desconocidas en los ARN virales y que hay docenas de ARN subgenómicos sin identificar debido a los eventos de fusión y eliminación del ARN. Los investigadores de Corea del Sur mantienen los estudios del mapa genético de alta resolución del nuevo coronavirus para identificar cada bit de genes en todos los ARN del SARS-CoV-2 y las modificaciones que se han tenido. Otros estudios coinciden que el ARN, al tener genomas más pequeños, pueden tener mutaciones mayores, con capacidad de cambiar rápidamente para adaptarse al ambiente. Países europeos viven una crisis sanitaria. La alerta está al rojo vivo al identificar sus científicos, en particular en España, una mutación del nuevo coronavirus, el cual se ha propagado de forma veloz. Ante el cambio constante del genoma del nuevo coronavirus al pasar de persona a persona, indican que son menores las mutaciones, por lo que le denominan cepas o linajes. El otro enfoque detectado es que, de acuerdo con el contexto ambiental de cada país, es el tipo de cepa de los virus. Esto se estudia a través de la filogenia. Esto es, el análisis de los clanes del virus a través del examen de los genomas para seguir su pista y conocer su desplazamiento mundial. Ahora se sabe que el virus SARS-CoV-2, que recorre al mundo de manera acelerada, es diferente en cada país. La cepa descubierta en España el mes pasado fue la variante A20-EU1, diseminándose rápidamente en Europa. Los estudios determinan que a partir de que estos países abrieron sus fronteras, comenzó a darse la expansión del virus con otro tipo de cepa. Informó Isaura López Villalobos. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez dice al respecto de estas mutaciones que se producen en los virus que pueden ser resistentes incluso a antimicrobianos. Por tener una estructura genómica tan extensa y también por ser un virus RNA, la cantidad de mutaciones son muchísimas, todos los días y a cada minuto. Los virus, sin embargo, también tienen algunos mecanismos de reparación de estas mutaciones. Es decir, se equivocan, pero también corrigen. Y no todas las mutaciones generan más virulencia. Es más, algunas mutaciones reducen la virulencia de los patógenos. Luego, algunas mutaciones también los hacen resistentes a antimicrobianos que se desarrollan contra dichos patógenos. Algunas mutaciones los hacen más transmisibles o menos transmisibles también. Es decir, lo que comentábamos hace un momento, va a haber que seguir investigando si estas mutaciones y cuáles de las mutaciones tienen luego un comportamiento de mayor virulencia o menos virulencia, de mayor transmisión o menos transmisión, de mayor patogenicidad o menos patogenicidad, que al final de cuentas eso es fundamental, es muy, muy importante. Alerta, anuncio que hace la Organización Mundial de la Salud al respecto de la presencia de SARS-CoV-2 en estas especies animales de mink o bisón en Dinamarca, no solo es en Dinamarca, a ver, ahí también habría que, son alrededor de 7 países, creo que es Dinamarca, creo que es Suecia, está Italia, está España,
están los Estados Unidos, diferentes granjas de estas especies de animales, que por cierto, como la mayor parte de las personas lo han escuchado, son especies animales de donde se obtiene la piel para la producción de abrigos, ¿no? Abrigos de muy alto costo, de muy alto costo, por cierto. Entonces, efectivamente se está planeando el sacrificio de cantidades, pero enormes, de estos pequeños animales, en donde se ha identificado que están infectados con SARS-CoV-2. Algunos, evidentemente, eso es algo diferente, pero también en donde se identificaron más de 200 personas ligadas a la producción en estas granjas de estos animales, y en donde 12 de ellos efectivamente tienen en particular una cepa del virus que se está identificando, pudo haberse reproducido en estos animales y que es una cepa con algunas mutaciones. Entonces, pues a lo mejor se llega a esa medida radical, extrema. Yo esperaría que no, porque yo creo que hay otras medidas de contención para que no haya más infecciones de los humanos a partir de infección en estos bisón. En días pasados se celebró el Día Mundial de One Health, una salud. Una salud que significa la salud del ser humano, pero también la salud animal, la salud del medio ambiente como un todo, porque convivimos, porque lo que le ocurra a la salud ambiental le impacta al humano y a los animales, y así sucesivamente. Entonces, de lo que nos habla es de que muchos agentes infecciosos se transmiten del animal al ser humano, son zoonosis, y viceversa puede ocurrir. Es más, el 70% de las enfermedades infecciosas del ser humano son zoonosis, Belén, el 70%. Y ahí tenemos brucelosis, y ahí tenemos pues todas las enfermedades que se transmiten por vectores. Ahí tenemos pues el propio SARS-CoV-2, pero también el SARS, el MERS, etcétera, que efectivamente de origen en un murciélago, luego infección en pangolín y posteriormente al ser humano en el caso de SARS-CoV-2. También origen en un murciélago, luego transmisión a dromedarios y luego al ser humano en el caso de MERS. Y en el primero de ellos, en el del SARS del 2003, primero infección en murciélagos, luego infección en una especie de civeta, así se llama el animal, y luego al ser humano. En el caso del ébola, estamos hablando también de una zoonosis de origen en murciélago, pero es que el ser humano modifica el medio ambiente, y entonces al modificar el medio ambiente, estos animales pueden empezar a tener más contacto con el ser humano, y por ende puede haber mayor riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas al humano, zoonosis. Hacemos nuestra primera pausa, regresamos con mucho más a este programa especial de coronavirus, la pandemia.
El tener 90% pues es indudablemente una muy buena noticia. Segundo, todo parece indicar que además de la eficacia, ha sido una vacuna con un buen nivel de seguridad, porque aquí hemos dado seguimiento a muchas vacunas, hemos hablado de todas las que han estado en proceso, liderando en su momento los ensayos clínicos, etcétera. Y en el caso de la vacuna de Pfizer y BioNTech o Tech, pareciera que no ocurrieron eventos adversos graves que tuvieran que pausar los ensayos clínicos. Seguramente sí han ocurrido eventos adversos y algunos eventos adversos graves. Eso ocurre en todas las investigaciones clínicas prácticamente para el desarrollo de un nuevo fármaco y de una nueva vacuna. Sin embargo, es muy diferente aquel evento adverso grave que se esté repitiendo con alguna frecuencia y que obliga a detener la investigación en tanto se investiga con detalle la posibilidad de que esté causado por este nuevo fármaco o vacuna en este caso en investigación. Entonces esto no ocurrió aparentemente con Pfizer y por ende pareciera además de eficacia, seguridad razonable y por eso Pfizer pues le está solicitando a la FDA el que pudiera haber una autorización expedita para ya producir a gran escala, no solamente para completar los ensayos clínicos de fase 3 o en un momento dado también para acortar ya lo que es el ensayo fase 3 para empezar a producir y enviar ya a distribución mundial, ¿no? Claro. Ojalá y esto pudiera ocurrir porque sí parece un muy buen biológico y ellos han hablado de su capacidad incluso de producir alrededor de 50 millones de dosis para el resto del año. 50 millones de vacunas, porque esta va a ser una vacuna de 2 dosis. Sí. Parece que una mensual o a un mes de distancia la una de la otra, ¿no? Entonces, es una buena noticia, a mí me parece que es esperanzador. Ellos han partido de una plataforma compleja desde el punto de vista técnico, pero de mucha seguridad, con la que ya se tiene mucha experiencia de varios años. Ellos están utilizando un fragmento del ácido nucleico del virus, conocido como RNA mensajero. Para ponerlo de una forma sencilla, imaginemos que tenemos aquí una célula infectada por el virus SARS-CoV-2. El virus, una vez que entra a esa célula, se desnuda de una envoltura que tiene. Y al desnudarse de esa envoltura, luego enseguida exhibe su ácido ribonucleico, que es de lo que está formado este virus. Es un virus RNA. Hay virus DNA, este es un virus RNA. Entonces, una vez que exhibe en el interior de la célula infectada el RNA, este se integra al RNA viral, al RNA de la célula infectada y posterior a esto se transforma en un RNA mensajero, así se llama. Y el RNA mensajero es el que conduce la acción de diversas enzimas para producir luego las proteínas virales.
de las nuevas partículas virales. Y una vez que se producen las proteínas para este nuevo virus o estos nuevos virus que se van a generar a partir del primero, se integran y finalmente los nuevos viriones o virus saldrán a la superficie de nueva cuenta. Entonces, un virus llega, infecta una célula y ahí en el interior se reproduce tomando la maquinaria de la propia célula para luego salir a el exterior para infectar a otras células. Bueno, esta vacuna lo que utiliza es solo el RNA mensajero del virus. Con esto se producen entonces proteínas que son las que le dan el reto al sistema inmune, sobre todo una proteína conocida como proteína espicular. Y entonces al producirse esta proteína, el sistema inmune empieza a producir anticuerpos, sobre todo contra ella, contra la proteína, y luego también empiezan a producirse o a acercarse al sitio de la infección unas células conocidas como macrófagos. Los macrófagos toman las proteínas del virus que acaba de generar la infección y van y se lo presentan a otras células que se conocen como células T o linfocitos T, con el propósito de que sea reconocida esta proteína, este inmunógeno, así se llama, y para que en ese reconocimiento se genere luego otro mecanismo de comunicación con otras células llamadas células B o linfocitos B, que son las que producen principalmente anticuerpos. Entonces, estamos hablando de una maquinaria del sistema inmune que reconoce a una partícula del virus y que esa partícula del virus fue producida por el RNA. Entonces, ¿por qué explicamos todo esto? Porque a diferencia de otras vacunas, en donde se utilizan virus vivos, ya sea inactivados o atenuados, aquí tenemos solamente una parte del virus. Por lo tanto, en estricto sentido, al administrar esta vacuna, no estás administrando el virus, estás inyectando solamente una partícula viral. Por eso también hay otras vacunas. Esta es específicamente la de Pfizer. La de Pfizer, claro. Pero hay otras vacunas en donde no inyectas el RNA mensajero, sino ya proteínas purificadas, como por ejemplo la proteína espicular del coronavirus. Y son vacunas también muy seguras, porque no estás inyectando el virus completo. Y cuando utilizas los virus inactivados, bueno, se tiene que tener toda la certeza de la adecuada inactivación del virus, claro, porque ahí sí estás inyectando, digamos, al patógeno completo, pero claro que inactivado o atenuado. Hay algunas otras, no es el caso de coronavirus. En el caso de coronavirus tiene que ser inactivado. Y finalmente hay otras vacunas que utilizan, por ejemplo, DNA, pero que en el caso específico de coronavirus no correspondería por lo que hemos comentado previamente, ¿no? Se trata de un virus RNA. Hay algunas otras que utilizan vectores virales. Fíjate qué interesante, Belén. Sobre todo adenovirus. Los adenovirus que se utilizan para la generación de vacunas, pues son esos, son virus, pero que no le van a causar enfermedad al ser humano, al organismo. Pero a estos adenovirus, haz de cuenta que les das el RNA en este caso del SARS-CoV-2, para que estos adenovirus completen el procesamiento
para producir la proteína que va a generar el despertar del sistema inmunológico, ¿no? Entonces este es otro grupo de vacunas que sí se está desarrollando con otras empresas, la correspondiente a la utilización de vectores, así se llaman, que en este caso son adenovirus. Hacemos una pausa, regresamos con más. Y los científicos y los médicos continúan investigando cuáles son algunos de los elementos del mismo cuerpo que pueden hacer frente al virus del SARS-CoV-2. En esta ocasión hablaremos de la vitamina D como un factor de protección para el sistema inmunológico y con ello reducir el riesgo de infecciones virales como COVID-19. Investigadores de la Universidad de Medicina de Chicago analizan que existe una asociación entre la deficiencia de vitamina D y la probabilidad de infectarse con el coronavirus. La investigación fue publicada en la revista JAMA Network Open. La vitamina D es importante para la función del sistema inmunológico y se ha demostrado anteriormente que los suplementos de esta vitamina reducen el riesgo de infecciones virales del tracto respiratorio, insistió David Meltzer, autor principal del estudio. El equipo examinó a 489 pacientes del Centro Médico de la Universidad de Chicago, cuyo nivel de vitamina D se midió dentro del plazo de un año antes de la prueba de COVID-19. Por su parte, México también realizó un estudio elaborado por médicos cirujanos e investigadores del Hospital Central Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, vinculados al seguimiento del coronavirus. Ha encontrado que en más de un 70% de los casos de quienes han enfermado gravemente o han fallecido a causa de la COVID-19, se detectó una importante falta de vitamina D, la cual es producida por el cuerpo humano mediante la exposición a la luz solar. Los autores indican que fueron revisados los expedientes de los pacientes hospitalizados en el Hospital Central Militar con diagnóstico de COVID, informó Rocío López Fonseca. Escuchamos ahora el reporte de nuestra compañera Andrea Pereira. Ella es reportera de la televisora de la Universidad de San Martín de Porres en Perú. Te escuchamos, Andrea, con la información. Adelante. Buenos días, Belén. El Perú intenta abrirse paso a la nueva normalidad, adaptándonos a una nueva forma de convivencia en la que se están retomando actividades que habían quedado restringidas o suspendidas por la pandemia. Una de ellas es la apertura de las fronteras aéreas con países de la región y la reapertura de los centros comerciales. A pesar de estas acciones, aún la situación es difícil para un gran número de compatriotas que han perdido sus empleos o para las empresas afectadas por la coyuntura que aún no logran reponerse de las pérdidas económicas. Debido a esta situación, lamentablemente se ha visto un incremento significativo de denuncias por robo, asaltos y sicariato. Es importante mencionar que actualmente el Perú está atravesando la peor crisis sanitaria de la historia, pues nos ubicamos en el puesto número 11 del ranking mundial de contagios por COVID-19, con un total de 904.911 casos confirmados y 34.529 muertes por esta enfermedad. Asimismo, los hospitales y centros de salud están presentando nuevamente ausencia de camas UCI. A pesar de la difícil situación que atravesamos, no todo es negativo, pues los avances en la búsqueda de una vacuna en nuestro país son cada vez más alentadores. Un ejemplo de ello son las pruebas experimentales que el gobierno chino está realizando a voluntarios peruanos y la posible llegada de la vacuna rusa a nuestro país. Y luego del anuncio de Pfizer y BioNTech sobre la efectividad de su vacuna, dedicamos esta semana a hablar ampliamente de los biológicos en desarrollo. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez describe las particularidades y los procesos que se siguen para el desarrollo eficaz de una vacuna. En principio, cuando las vacunas empezaron a desarrollarse a partir de solo partículas, estructuras purificadas de los virus en cuestión, y estoy hablando de otros virus y hace décadas,
probablemente una de las primeras desarrolladas de esta manera a través de biotecnología, fue la de la hepatitis B. Fue precisamente con propósitos de evitar utilizar la partícula infectante, es decir, el virus, aunque inactivado o debilitado, y con esto generar mayor seguridad. Entonces, en primera instancia, se trata de un concepto de mayor seguridad, aunque difícilmente se puede generar un riesgo después de haber desarrollado una vacuna con un virus inactivado. Pero de cualquier manera, las que son desarrolladas a través de este tipo de biotecnología son mucho más seguras. Y también se piensa que pueden generar mayor inmunogenicidad porque estás dándole al sistema inmune el elemento, la proteína, el antígeno, así se llaman, o inmunógeno, para movilizar rápidamente al sistema inmune. Entonces, se considera que son vacunas más seguras y además más inmunogénicas. Habrá en su momento que ver los resultados también definitivos de las vacunas que están utilizando virus atenuados, virus inactivados. Y ahí, por ejemplo, hay 3 vacunas desarrolladas por China utilizando virus inactivados. Habrá que ver en su momento también comparativamente eficacia y seguridad, que yo creo que van a ser buenas vacunas, están en fase 3. Difícilmente hubieran llegado a fase 3 si no hubieran mostrado, por ejemplo, en la fase 2, un buen nivel de eficacia y seguridad, ¿no? Claro. Entonces, como de igual manera también hay algunas que no están utilizando RNA mensajero, pero están utilizando ya directamente proteína S o espicular como inmunógeno. Algunas además están utilizando algo que conocemos como adyuvante. El adyuvante en vacunas habitualmente es aluminio. Está demostrado que este adyuvante puede generar una potenciación de la respuesta inmune, por eso se le conoce como adyuvante. Y algunas otras, también hay que comentar que algunas están desarrollándose con una sola dosis y otras con 2 dosis, como el caso de esta vacuna de Pfizer que se administra un día y a los 28 días es la segunda de las. ¿Por qué motivo se utiliza esta forma, doctor? Fíjate, Belén, que es precisamente porque en ocasiones la segunda dosis actúa como un booster, como un refuerzo. Empieza el sistema inmune a despertar con la primera dosis y la segunda dosis le da una recarga eléctrica, aceleración a que el sistema inmune produzca más anticuerpos y células. Aquí es importante decir que cuando hablamos de vacunas, no solamente son importantes los anticuerpos, también son importantes, muy importantes, las células del sistema inmune. Claro. Y las células pueden ser incluso más importantes porque alguna vez habíamos dicho que las células que aprenden a producir anticuerpos específicos contra ese patógeno, esas clonas, así se llaman, son las que luego, haz de cuenta, regresan al cuartel cuando no hay guerra. Una persona vacunada previamente vuelve a tener contacto con ese patógeno y esas clonas del sistema inmune salen a hacer su trabajo de nueva cuenta. Entonces, por eso las células del sistema inmune, no solo los anticuerpos, son fundamentales cuando hablamos de eficacia en una vacuna. Viajamos ahora a Honduras. Nuestra compañera Naomi Mesa, reportera de STV Telebásica, nos presenta el informe.
Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44 desde Honduras. El ciclón ETA pasó dejando estragos en el país. Toda la zona norte de Honduras se vio gravemente afectada con el paso de la tormenta tropical, quedando mayor parte del norte del territorio bajo el agua, lo que ha hecho una labor difícil pero no imposible para los rescatistas y pueblo hondureño, que también se sumó a brindar ayuda de rescate. Se conoce que al menos unas 57 personas perdieron la vida, 8 personas aún están desaparecidas y más de 233,000 personas fueron afectadas por esta depresión tropical. Al menos unas 4,810 familias fueron evacuadas y se distribuyeron en más de 300 albergues que fueron habilitados en zonas que no han sido de riesgo. Los rescates de personas no han parado desde el jueves pasado, y es en estos momentos donde se ha visto la generosidad y bondad del pueblo hondureño para los compatriotas damnificados. Quienes no fueron golpeados por la tormenta no se han detenido para donar suministros para quienes lo necesitan en este momento. Hondureños que residen en el exterior del país también se han hecho presentes con las ayudas para las personas afectadas. Sin embargo, por el mal manejo de fondos que se ha ido viendo durante la pandemia del COVID, el FOSDE, si bien agradece toda la solidaridad que se ha tenido con nuestro país, advierte que es necesario prever el eventual mal manejo de estos, por los que les insta a canalizar el apoyo a través de organizaciones locales que puedan garantizar una mejor distribución de los fondos. Cabe destacar que el país hermano de El Salvador se ha hecho muy presente con ayudas tanto materiales como humanas para colaborar con los rescates, tanto en nuestro país como en los demás países afectados por el paso de la tormenta tropical ETA. Todo esto sin olvidar que aún está presente en nuestro país el virus del COVID, y es en este momento donde más debemos cuidarnos, ya que hay muchas familias que debieron ser evacuadas a albergues y se corre el riesgo de infecciones masivas dentro de estos. Y es que ya se han detectado varios casos dentro de algunos de estos albergues, donde se realizaron los protocolos necesarios para que las familias puedan tener un lugar temporal mientras logran recuperarse de este golpe que la tormenta dejó en el país, aumentando así las cifras a más de 100,500 casos, con el lamentable deceso de más de 2,700 hondureños por COVID. También se reportan más de 42,900 personas recuperadas. Recordamos siempre a los hondureños que aún en estos momentos no bajen la guardia ante el COVID, ya que por la seguridad de todos deben seguir las medidas de bioseguridad y cuidarse lo mejor posible. Para Coronavirus La Pandemia informó Naomi Mesa de STVE Telebásica. Con este reporte llegamos al final de este programa especial de Coronavirus La Pandemia, recordándole que en fin de semana también tenemos programa especial, un recuento de lo mejor de la semana. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima emisión. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.